La noche caía lentamente sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que se desvanecían en gris. Las luces de neón del restaurante La Sombra Roja parpadeaban en la avenida Paseo de la Reforma, reflejándose en los charcos que dejó la lluvia de la tarde. Dentro del establecimiento, el ambiente era cálido y acogedor, con manteles de tela blanca, velas aromáticas en cada mesa y el aroma de mole poblano flotando en el aire. Yo estaba de pie detrás de la barra, secando vasos con un trapo de lino, observando a los clientes habituales que ocupaban sus mesas de siempre. Mi nombre es Javier Mendoza. Llevo trabajando en este restaurante por casi una década, desde que tenía 23 años. Ahora, con 32, conozco cada rincón del lugar, cada secreto que sus paredes guardan, y cada cliente que cruza esa puerta de madera pulida. Soy mesero principal, lo que significa que me encargo de los clientes más exigentes y de los eventos especiales. La vida que llevaba era simple, predecible. Llegaba a las 3 de la tarde, preparaba todo para el servicio nocturno, atendía a los comensales y me iba alrededor de las 2 de la madrugada. Nada extraordinario, nada que alterara el flujo tranquilo de mis días. Pero esa noche de miércoles, cuando entró ese hombre, supe que algo era diferente. No por su apariencia física, que era completamente ordinaria. Traje gris oscuro, camisa blanca, zapatos de cuero bien lustrados. No era por su edad, que aparentaba estar cerca de los 50 años. Era algo más sutil, algo que no podía explicar con palabras, pero que se percibía en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Por favor, si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Quiero saber de qué parte de México o del mundo conectas con estas historias. Muchas gracias por estar aquí. El hombre entró solo, caminando lentamente hacia la mejor mesa del restaurante, la que estaba junto a la ventana, con vista a la iluminada Paseo de la Reforma. Nadie le había indicado dónde sentarse, pero él parecía conocer exactamente dónde quería estar. Su mirada recorrió el local, pasando por cada rostro presente, como si estuviera evaluando, catalogando, comprendiendo todo lo que sucedía en ese espacio. Don Ramiro, el dueño del restaurante, estaba en su oficina cuando vio entrar al visitante. Recuerdo haberlo notado saliendo de allá momentos después, su rostro pálido, su comportamiento cambiado. Fue directamente hacia donde yo estaba, al lado de la barra, y susurró algo que cambiaría mi comprensión de todo. Javier, ese cliente que acaba de llegar es muy importante. Quiero que lo atiendas tú personalmente. Lo mejor que tenemos. Por supuesto, don Ramiro, respondí, sin entender realmente la urgencia en su voz. Me dirigí hacia la mesa del hombre, notando cómo los otros meseros se apartaban de mi camino, cómo los clientes habituales bajaban la voz, como si alguien hubiese apagado el volumen del mundo. El hombre miraba fijamente por la ventana, su perfil iluminado por las luces de la ciudad. Su rostro era serio, cansado, con arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de decisiones difíciles, de noches sin dormir, de responsabilidades pesadas. «Buenas noches, señor. Bienvenido a La Sombra Roja», saludé con mi sonrisa profesional, colocando la carta frente a él. El hombre giró su cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los míos por apenas un segundo. Fue suficiente para que sintiera un escalofrío recorrer mi espalda. Esos ojos no eran los de un cliente ordinario. Eran los ojos de alguien acostumbrado a obtener lo que quería, alguien cuyas palabras no se cuestionaban. «Tráeme lo que recomiendas», dijo simplemente devolviendo su atención hacia la ventana. «Y que sea discreto». «Por supuesto», murmuré, retirándome. Mientras preparaba su orden en la cocina, Raúl, uno de los otros meseros que llevaba más años que yo en el restaurante,
se me acercó con una expresión nerviosa. —¿Viste al tipo de la mesa 6? —preguntó en voz baja. —Sí, acabo de atenderlo. ¿Quién es? Algo en don Ramiro cambió cuando llegó. Raúl miró alrededor, asegurándose de que nadie más nos escuchara. Ese es Álvaro Cortés. Bueno, es uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Aunque no lo parezca por su apariencia, se dice que controla las operaciones de... Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran en la boca. Ciertos negocios en esta zona de la capital. El corazón me aceleró. Mafia. La palabra flotó en el aire sin ser pronunciada, pero ambos la entendimos perfectamente. En la Ciudad de México, todos sabemos que esas organizaciones existen, que operan en las sombras, pero generalmente mantienen esa sombra. No entran a restaurantes ordinarios, no se sientan tranquilamente a cenar, o al menos eso era lo que yo creía. ¿Debería hacer algo diferentes? Pregunté, sintiéndome de repente muy pequeño, muy vulnerable. Solo sirve bien, respondió Raúl. Y no lo mires demasiado a los ojos. Estos hombres no son como nosotros, Javier. Viven en un mundo diferente. Preparé personalmente el plato que había recomendado: mole negro oaxaqueño con pollo tierno, arroz blanco perfumado con azafrán y frijoles refritos con queso Oaxaca. Era nuestro plato estrella, una receta que don Ramiro había traído desde Oaxaca hace muchos años. Coloqué todo en una bandeja de plata. Tomé una copa de vino tinto que sabía era su favorito, por lo que don Ramiro me había mencionado de sus otros clientes importantes, y regresé a la mesa. Lo que sucedió después fue lo que cambió todo. Cuando coloqué el plato frente a Álvaro Cortés, otros hombres comenzaron a entrar al restaurante. No eran clientes ordinarios, eran escoltas, bodyguards, el tipo de personas que uno reconoce porque llevan ese aura de violencia contenida. Se distribuyeron por el restaurante estratégicamente cerca de las puertas, contra las paredes, con los ojos siempre en movimiento. Pero lo más impactante fue lo que sucedió después. Don Ramiro salió de su oficina y, sin dudarlo, sin titubear, caminó directamente hacia Álvaro Cortés. Cuando llegó a la mesa, hizo algo que jamás lo había visto hacer. Se arrodilló. Literalmente se arrodilló ante el hombre, bajando una rodilla al piso de mármol del restaurante. «Don Álvaro, es un honor recibirlo en mi humilde establecimiento», dijo don Ramiro, con la voz temblando levemente. Yo permanecí congelado, la bandeja vacía aún en mis manos. El resto de los clientes, que ya habían notado lo que estaba sucediendo, bajaron la vista hacia sus platos, como si por no mirar pudieran evitar ser parte de esto. El silencio era absoluto, sofocante, pesado como el humo en una habitación cerrada. Álvaro Cortés simplemente asintió, indicándole a don Ramiro que se levantara con un gesto leve de su mano. Cuando se fue, don Ramiro se incorporó lentamente, su rostro completamente pálido, pequeñas gotas de sudor en su frente. Esa fue la primera noche que verdaderamente comprendí que el mundo no era tan simple como yo lo imaginaba. Ese mundo que veía a través de las ventanas del restaurante, la ciudad que creía conocer, estaba gobernada por hombres como Álvaro Cortés, hombres que no necesitaban gritar porque todos escuchaban, hombres que no necesitaban amenazar porque todos comprendían las consecuencias. Mientras Álvaro Cortés comía lentamente, saboreando cada bocado del mole con una expresión serena, yo continuaba atendiendo otras mesas, pero mi mente no estaba realmente allá. Estaba tratando de procesar lo que acababa de ver, lo que significaba, cómo esto cambiaría las cosas. Lo que no sabía era que eso era apenas el comienzo. La noche avanzaba y la presencia de Álvaro Cortés en el restaurante parecía haber transformado el ambiente completamente.
Los otros clientes comían en silencio, casi apresuradamente, como si quisieran terminar y marcharse antes de que sucediera algo impredecible. Los meseros, incluido yo, nos movíamos con cuidado, tratando de ser invisibles, de no atraer la atención. Alrededor de las 10:30 de la noche, otro hombre entró al restaurante. Este tenía un aspecto diferente, más joven, tal vez de unos 35 años, con un traje negro impecable y una cicatriz que recorría el lado izquierdo de su rostro, desde la sien hasta la mandíbula. Sus ojos eran fríos, calculadores. Cuando entró, los guardaespaldas de Álvaro Cortés se pusieron visiblemente en alerta. El hombre caminó directamente hacia la mesa de Álvaro, pero no para saludar. Se detuvo a cierta distancia, y hubo un intercambio de miradas que llevó tensión a niveles que yo no había imaginado que fueran posibles. El aire dentro del restaurante se volvió tan denso que parecía que podías cortarlo con un cuchillo. «Señor Cortés», dijo el hombre con la cicatriz, su voz áspera, ronca. «Necesitamos hablar. Es sobre lo que discutimos la semana pasada». Álvaro Cortés continuó comiendo, como si el hombre con la cicatriz no estuviera allá. Pasaron segundos que se sintieron como horas. Finalmente, sin mirar, Álvaro respondió: «Tengo tiempo, siéntate». El hombre obedeció, pero su postura era tensa, agresiva, como la de un animal listo para atacar. Yo estaba cerca, limpiando una mesa vacía, literalmente a metros de distancia de lo que claramente era una reunión importante e, indudablemente, peligrosa. «La situación en la zona norte se está complicando», comenzó a hablar el hombre con la cicatriz, en voz baja. «Los reyes están moviendo más producto de lo acordado. Están pisando territorio que es claramente nuestro». Álvaro finalmente dejó el tenedor, se reclinó en su silla y giró su cabeza para mirar directamente a su interlocutor. «¿Qué sugieren los hermanos reyes que hagamos?», preguntó, su tono completamente tranquilo, como si estuviera preguntando por una recomendación de postre. «Dicen que están simplemente ampliando sus mercados, que no es una invasión, sino una oportunidad de expansión mutua. Los mercados no se expanden», replicó Álvaro, con una frialdad que hizo que incluso yo, quien estaba lejos, sintiera el peso de sus palabras. «Los mercados se conquistan, se controlan, se defienden. Si los reyes creen que pueden tomar lo que es mío, entonces tienen dos opciones: aceptar mis términos o aceptar las consecuencias». El hombre con la cicatriz hizo una mueca, como si tragara algo amargo. «¿Y cuáles serían esos términos?», preguntó. «Irás mañana a las 8 de la mañana a verlos. Les dirás que tienen una semana para retirar sus operaciones de la zona norte. Que retiren cada persona, cada piso de venta, cada contacto que hayan establecido. Si no lo hacen, entonces el próximo encuentro no será una conversación». El hombre asintió lentamente, entendiendo la amenaza implícita en esas palabras tranquilas. «¿Y si los reyes no cooperan?», preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. «Entonces descubrirán por qué se dice que soy el hombre más peligroso de esta ciudad». Yo finalmente me alejé de esa zona, mi corazón palpitando aceleradamente. Había escuchado demasiado, sabía demasiado. Y en ese momento comprendí que la ignorancia era verdaderamente una bendición que había disfrutado durante años. Cuando llegué a la cocina, don Ramiro estaba allá, hablando nerviosamente con el chef. «¿Está todo bien?», preguntó don Ramiro cuando me vio. «¿Ha pedido algo más?». «No, señor, solo. Le llevé un poco de agua». ¿Está todo bien con ese cliente?». Don Ramiro me miró, y en sus ojos vi una preocupación profunda, una carga que no sabía que llevaba. «Javier, hay cosas que es mejor no preguntar en esta ciudad, cosas que es mejor no saber. Concéntrate en hacer tu trabajo bien, en servir con profesionalismo y todo estará bien. ¿Entiendes?». «Sí, señor», respondí, aunque claramente no entendía nada.
El hombre con la cicatriz finalmente se levantó. Después de casi 30 minutos de conversación en voz baja, se fue del restaurante sin decir otra palabra, desapareciendo en la noche de la Ciudad de México. Después de su partida, la tensión en el restaurante se relajó ligeramente, pero no completamente. Todos sabían que había sido solo un paréntesis, no el final de la historia. Álvaro Cortés terminó su cena alrededor de las 11:30. Cuando llegó la hora de pagar, simplemente colocó un fajo de billetes sobre la mesa, más de lo que costaba la comida. No pidió cambio. Don Ramiro lo escoltó hasta la puerta personalmente, inclinándose levemente en despedida. Cuando finalmente se fue, dejando un vacío palpable en el restaurante, todos respiramos profundamente, como si hubiéramos estado conteniendo el aire durante toda la reunión. Esa noche, cuando terminó mi turno alrededor de las 2 de la madrugada, me fui caminando a mi departamento en la colonia Roma. Las calles estaban casi vacías, iluminadas por los faroles de la ciudad que se reflejaban en el pavimento mojado. Mi mente daba vueltas sin descanso. Había visto algo que no debería haber visto, escuchado algo que no debería haber escuchado. Mientras caminaba por Avenida Álvaro Obregón, pasé por frente a varios bares que aún estaban abiertos, sus vidrieras mostrando a personas riendo, bebiendo, viviendo vidas que parecían completamente normales. Yo envidiaba su ignorancia. Envidiaba no saber lo que yo ahora sabía. Cuando llegué a mi pequeño departamento de 2 habitaciones en la calle Zacatecas, encendí las luces y me serví un vaso de whisky. Me senté en mi cama, mirando por la ventana hacia la ciudad que dormía. La Ciudad de México, ese lugar que creía conocer completamente, de repente se veía diferente, más grande, más peligrosa, más real. Dormí inquieto esa noche, plagado de sueños extraños, donde Álvaro Cortés me miraba con esos ojos que vieron demasiado, sabían demasiado. Al día siguiente, cuando llegué al restaurante alrededor de las 3 de la tarde, don Ramiro estaba en la cocina hablando con intensidad con el chef. Se detuvieron cuando me vieron, como si yo fuera a interrumpir una conversación que no debería escuchar. «Javier, bien que llegas», dijo don Ramiro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esta noche será especial. Vamos a tener algunos clientes importantes nuevamente. Quiero que todo esté perfecto, perfecto». Pasé el día preparando el restaurante meticulosamente. Limpié cada mesa, cambié los manteles, ajusté las velas. A las 7 de la noche comenzaron a llegar clientes ordinarios, empresarios, parejas jóvenes, familias, pero alrededor de las 9 llegaron ellos. 3 hombres, más jóvenes que Álvaro Cortés, pero con ese mismo aire de autoridad. Se sentaron en la mesa que estaba en la esquina, más alejada de los otros comensales. Uno de ellos, quien aparentaba ser el líder, me hizo señas para que me acercara. «Traes lo mejor que tengan», dijo sin siquiera mirarme directamente, «y mantén a los demás meseros alejados de esta tabla. Solo tú atiendes aquí». Asentí nerviosamente, reconociendo la autoridad en su voz, ese tono que solo había escuchado una vez antes. «¿Puedo saber sus nombres?», pregunté, intentando parecer profesional, para poder recomendaciones adecuadas. El hombre finalmente me miró, sus ojos grises fríos como el acero. Luego sonrió, pero fue una sonrisa sin calidez. «Soy Joaquín Rey. Estos son mis hermanos, Gustavo y Miguel. Somos los hermanos Rey. El corazón me casi separa. Los hermanos Rey. Los que Álvaro Cortés había mencionado la noche anterior, los que estaban invadiendo su territorio, los que representaban un problema que necesitaba solución. Es un honor», logré decir aunque mi voz temblaba. Mientras los atendía esa noche, el restaurante se llenó con una tensión diferente. Estos hombres, los reyes, no tenían la quietud amenazante de Álvaro Cortés.
Eran ruidosos, desafiantes, bebían mucho y hablaban fuerte sobre sus negocios, sus planes de expansión, sus ganancias. Era como si estuvieran marcando territorio, probando sus límites. Alrededor de las 10:45 de la noche, vi a don Ramiro hablando por teléfono en su oficina. Su expresión era de puro pánico. Luego colgó y esperó. 20 minutos después, la puerta del restaurante se abrió bruscamente. Álvaro Cortés entró, pero esta vez no venía solo. Traía consigo a una docena de hombres, todos ellos con ese aspecto peligroso que ya había aprendido a reconocer. El silencio que cayó sobre el restaurante fue inmediato y absoluto. Ni siquiera el tintineo de los cubiertos fue escuchado. Todos nos congelamos, los meseros, los clientes, hasta los hermanos Rey, que habían estado tan seguros de sí mismos momentos antes. Álvaro Cortés caminó directamente hacia la mesa de los reyes, sus pasos resonando en el piso de mármol como el tic-tac de un reloj de tiempo. Cuando llegó, se detuvo a metros de distancia mirando a Joaquín Rey con una expresión que solo podría describirse como de desprecio absoluto. «¿Recibiste mi mensaje?», dijo Álvaro, su voz tan baja que tuve que esforzarme para escuchar. Joaquín Rey se levantó lentamente, sus hermanos haciendo lo mismo. Pero sus rostros mostraban miedo, miedo real, puro, primitivo. «Señor Cortés, quizás podamos hablar de esto de manera más civilizada», intentó Joaquín, su bravuconería anterior completamente desaparecida. «La civilización es un lujo que no puedes permitirte en este momento», respondió Álvaro. «Mis hombres fueron a verlos esta mañana. Ustedes ignoraron mis palabras. Ahora comprenderán que eso fue un error. Lo que sucedió después fue tan rápido y violento que apenas tuve tiempo de comprender. Los hombres de Álvaro rodearon a los reyes antes de que tuvieran la oportunidad de hacer nada. No fue una pelea, fue una lección. Fueron golpeados de manera sistemática, cada golpe preciso, cada movimiento calculado. Pero lo más aterrador fue que Álvaro Cortés no levantó un dedo. Simplemente observó, como un director observando a su orquesta tocar la sinfonía perfecta. Yo estaba paralizado, como todos los demás en el restaurante. Algunos clientes gritaron, otros simplemente cerraron los ojos. Don Ramiro desapareció en la cocina, probablemente rezando. Cuando terminó, después de lo que parecieron eternidades, pero probablemente fueron solo 5 minutos, los reyes estaban tendidos en el piso, sangrando, sus trajes destrozados, sus cuerpos quebrados. Álvaro se acercó al cuerpo de Joaquín Rey, quien apenas podía respirar. «Tienes 3 días para desaparecer de la zona norte», dijo Álvaro. «Tienes 3 días para sacar cada operación que estableciste. Si encuentro un solo rastro de ustedes después de ese tiempo, seré mucho menos educado de lo que he sido esta noche. ¿Comprendes?» Joaquín Rey apenas pudo asentir, un sonido gargal escapando de su garganta. Álvaro se dio la vuelta, hizo una señal con la cabeza a sus hombres y tan rápido como había llegado, se fue. Sus hombres lo siguieron, dejando atrás solo el sonido del llanto de los reyes, el olor de la sangre y el horror de lo que habíamos presenciado. Durante los siguientes minutos, el caos reinó. Algunos clientes abandonaron sus mesas apresuradamente, queriendo alejarse de ese lugar. Otros simplemente se quedaron sentados, en shock. Yo seguía de pie, sosteniendo la bandeja con el postre que nunca había sido entregado. Don Ramiro salió de la cocina, ordenó a los meseros que comenzaran a limpiar, que sacaran los cuerpos de los reyes del restaurante, con la ayuda de 2 paramédicos que aparecieron sorpresivamente. Los reyes fueron cargados en ambulancias, el secreto asegurado por un pago que don Ramiro probablemente hizo sin dudarlo. Para las 12 de la noche, el restaurante estaba limpio nuevamente, como si nada hubiera sucedido,
como si esa noche no hubiera ocurrido la prueba viviente de que Álvaro Cortés era exactamente lo que decía ser, el hombre más peligroso de la ciudad. Las semanas siguientes fueron surrealistas. Volví al trabajo cada día, atendí a los clientes, serví platos, tomé órdenes, pero todo se sentía diferente. Ahora sabía qué sucedía en las sombras de la ciudad. Ahora sabía que había un sistema de poder que operaba debajo de la sociedad ordinaria. Un mundo de violencia y control que parecía casi normal para los que estaban dentro de él. Una noche, aproximadamente 3 semanas después del incidente con los Reyes, Álvaro Cortés regresó al restaurante. Nuevamente solo, nuevamente a su mesa habitual junto a la ventana. Esta vez, cuando coloqué su bebida frente a él, se tomó el tiempo de mirarme realmente, de una manera que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluado. «¿Cómo te llamas, joven?», preguntó, su voz suave. «Javier, señor. Javier Mendoza. Javier, tienes una familia, ¿verdad?». La pregunta me hizo estremecer. No era una pregunta casual. Era una pregunta que contenía una implicación, una amenaza silenciosa. «Sí, señor. Mi madre vive en Coyoacán. Mis hermanas también. Es importante cuidar a la familia», dijo Álvaro, devolviendo su atención a la ventana. «Es lo más importante que tenemos en este mundo. Las personas que cuidamos son las personas por las que tomamos decisiones. Esas decisiones deben ser siempre correctas. ¿Comprendes lo que digo?». «Sí, señor, creo que sí». «Bien. Quiero que recuerdes esto, Javier. Lo que has visto aquí, en este restaurante, debe permanecer aquí. No importa quién te lo pregunte, no importa cuán peligroso parezca. Lo que sucede en la sombra roja permanece en la sombra roja. ¿Estamos de acuerdo?». «Absolutamente, señor». «Excelente. Ahora trae el mole. Y esta noche quiero que se siente y hables conmigo un poco. Estoy cansado de cenas solitarias. Lo que sucedió esa noche cambió mi vida de una manera que no esperaba». Álvaro Cortés, el hombre más peligroso de la Ciudad de México, pasó 3 horas hablándome sobre su vida, sus orígenes, sus motivaciones. Me contó cómo había llegado a donde estaba, cómo un niño pobre de Iztapalapa se convirtió en uno de los hombres más respetados y temidos de la capital. Me habló de su infancia, de cómo su padre fue un obrero que trabajaba en la construcción, cómo su madre limpiaba casas en las colonias ricas. Me contó sobre sus hermanos que habían muerto, sobre las decisiones que tomó que lo llevaron a este camino. Y más importante, me explicó su filosofía. En un mundo donde el sistema te marginaliza, donde el gobierno corrompe, donde los ricos abusan de los pobres, alguien tiene que crear un orden alternativo. Alguien tiene que asegurar que hay justicia, aunque sea una justicia diferente a la que predican en las iglesias. Cuando finalmente se fue esa noche, alrededor de las 12:30, Álvaro me dejó un sobre grueso sobre la mesa. Dentro había dinero, mucho dinero. Más de lo que ganaba en 3 meses en el restaurante. «Para tu familia», dijo, colocando la mano brevemente en mi hombro. «Y para que no olvides que los amigos de Álvaro Cortés nunca están solos». Esa fue la noche en que dejé de ser simplemente un mesero que conocía un secreto. Esa noche me volví parte del círculo, parte de ese mundo que había jurado que solo observaría desde la distancia. Durante los siguientes meses, Álvaro Cortés se convirtió en un visitante regular de La Sombra Roja. A menudo venía a cenar. A veces traía asociados con los que hacía negocios. A veces venía solo para hablar conmigo. Gradualmente, comencé a comprender la vastedad de su imperio. No solo controlaba operaciones en la zona norte. Su influencia se extendía a toda la ciudad, probablemente a todo el estado. Pero lo que me impactaba más era la dualidad de su persona. Cuando estaba conmigo,
Durante esas conversaciones privadas en el restaurante, era casi humano. Hablaba sobre arte, sobre literatura, sobre filosofía. Me recomendó libros de García Márquez, de Octavio Paz, de Carlos Fuentes. Me desafiaba a pensar críticamente sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre la moralidad. Pero cuando otros llegaban, cuando había negocios que conducir, era un hombre diferente. Era el Álvaro Cortés, del que todos hablaban en susurros. Era el hombre que con una palabra podía cambiar el destino de otros, que con una orden podía hacer desaparecer a personas, que con una sonrisa podía celar un acuerdo que significaba la muerte de algunos y la prosperidad de otros. Un día, después de varios meses de estas interacciones, Álvaro me hizo una propuesta. Javier, está claro que eres demasiado inteligente para pasar tu vida como mesero en un restaurante, dijo, mientras saboreaba lentamente su mole. Tengo una posición para alguien como tú, alguien leal, alguien discreto, alguien que comprenda que en este mundo hay reglas diferentes. Mi corazón aceleró. Sabía exactamente lo que me estaba ofreciendo. Era un punto de no retorno. ¿Qué tipo de posición?, pregunté cuidadosamente. Contabilidad, finanzas. Tengo negocios legales que necesitan ser administrados y tengo negocios menos legales que necesitan ser contabilizados de una manera especial. Necesito a alguien que pueda hacerlo con discreción y precisión. El pago sería generoso, mucho más generoso que lo que ganas aquí. Me quedé en silencio, considerando. Estaba en un cruce de caminos. Un camino llevaba a continuar con mi vida segura, aburrida pero limpia como mesero. El otro camino llevaba a una vida de prosperidad, pero también de complicidad, de comprometer mi moral por dinero. Necesito tiempo para pensarlo, respondí finalmente. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites, pero no tomes demasiado. Las oportunidades como esta no se presentan todos los días. Esa noche, después de que Álvaro se fue, caminé hasta mi departamento y me pasé horas mirando por la ventana hacia la ciudad. Pensé en mi madre, en mis hermanas. Pensé en todo lo que podría hacer con ese dinero. Podría sacar a mi madre de su trabajo de limpieza. Podría pagar la universidad para mis hermanas. Podría darles a mis seres queridos una vida diferente. Pero también sabía que eso significaría convertirme en parte de algo oscuro. Significaría ser cómplice de crímenes que no podría deshacer. Significaría traicionar los principios que me habían enseñado mi madre, que toda mi vida había tratado de mantener. Llamé a mi madre a la mañana siguiente. Le pedí que se reuniera conmigo en un café en Coyoacán, cerca de su casa. Mi madre, Luisa Mendoza, era una mujer fuerte, de 58 años, con las manos ásperas de alguien que había trabajado toda su vida en trabajos que otros consideraban por debajo de ellos. Se veía envejecida, cansada, pero sus ojos seguían siendo claros, inteligentes. «¿Qué pasa, mijo?», preguntó tan pronto como se sentó. «Nos vemos muy pocas veces, y cuando lo hacemos, veo preocupación en tu rostro». Le conté todo, sobre Álvaro Cortés, sobre lo que lo había visto hacer, sobre la oferta que me había hecho. No omití detalles, no oculté nada. Mi madre merecía saber la verdad. Ella escuchó en silencio, sus manos envolviendo su taza de café como si buscara calor. Cuando finalmente hablé, sus palabras fueron simples pero devastadoramente claras. «Javier, he trabajado toda mi vida por ti y por tus hermanas. He limpiado casas de gente rica, he lavado su ropa, he cocinado su comida. He hecho esto porque quería que ustedes vivieran con dignidad, con la capacidad de mirar a otros a los ojos sin sentir vergüenza. Si aceptas lo que te ofrece ese hombre, no importa cuánto dinero traiga a casa, habrás perdido algo que no puedes recuperar, tu alma. Y yo prefiero ser pobre y poder dormir tranquila, sabiendo que mis hijos son personas buenas,
que ser rica sabiendo que están ligados a cosas oscuras. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche regresé al restaurante y continué como si nada hubiera ocurrido. Cuando Álvaro Cortés llegó nuevamente, una semana después, simplemente le dije que no podía aceptar su oferta. Para mi sorpresa, no se enojó. Simplemente asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Respeto tu decisión, Javier», dijo. «Hombres como yo respetamos a los hombres que tienen principios. Son raros de encontrar. Espero que mantengas eso. Espero que sigas siendo el hombre que eres, incluso cuando el mundo intente cambiar eso». Desde ese momento en adelante, nuestra relación cambió. Álvaro Cortés seguía viniendo al restaurante, seguía sentándose en su mesa habitual, seguía llamándome para que hablara con él. Pero el tono de nuestras conversaciones era diferente. Ya no había ofertas, ya no había intentos de reclutamiento. Solo había una relación extraña, una amistad casi, entre un criminal poderoso y un simple mesero que se había atrevido a decirle que no. Pasaron 2 años desde ese primer encuentro con Álvaro Cortés. Durante esos 2 años, mi vida se mantuvo en un estado casi surrealista de normalidad dentro de la abnormalidad. Continuaba trabajando en el restaurante, atendiendo a diversos clientes, pero siempre esperando las noches en que Álvaro Cortés llegaba. A través de él, había aprendido más sobre cómo funcionaba realmente la Ciudad de México. Comprendí que la corrupción no era algo que ocurría en los márgenes, era el sistema mismo. Políticos, policías, empresarios, todos estaban conectados de una u otra manera al mundo del crimen organizado. Algunos lo sabían, algunos lo negaban, pero todos lo financiaban, lo permitían, lo perpetuaban. Álvaro me explicaba esto no como una excusa, sino como un hecho. Si la ley fuera verdaderamente justiciera, me dijo una noche, yo no existiría. Si el gobierno realmente cuidara a su gente, yo no tendría a miles de personas dispuestas a trabajar para mí. Yo soy el síntoma de una enfermedad que ya existe en el cuerpo de esta sociedad. Una noche, don Ramiro me llamó a su oficina. Era alrededor de las 11 de la noche, después de que Álvaro Cortés se había ido. «Javier, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo, sentándose detrás de su escritorio, mirándome con una expresión seria. «¿Qué sucede, don Ramiro?» «He estado pensando en vender el restaurante. Estoy cansado, Javier, cansado de vivir con miedo, cansado de ser parte de esto. Cuando Álvaro comenzó a venir aquí, creí que sería bueno para el negocio, y lo ha sido. Pero también he aprendido cosas que no quería saber. He visto cosas que desearía no haber visto». «¿Qué vas a hacer?», pregunté. «He recibido una oferta por el restaurante de un grupo de inversionistas. Es una buena oferta, suficientemente buena para que pueda retirarme y vivir cómodamente en Playa del Carmen. Pero antes de aceptar, quería hablar contigo. Tú conoces este lugar como nadie. ¿Qué harías tú?». Miré a don Ramiro, a este hombre que me había dado la oportunidad de trabajar aquí hace casi una década, que me había enseñado sobre profesionalismo y excelencia. «Don Ramiro, si quieres mi opinión honesta, creo que deberías aceptar. Este lugar, lo que ha sucedido aquí, es demasiado. Para tu salud mental, para tu paz, creo que deberías irte. Vive una vida normal. Que alguien más cargue con esto». Asintió lentamente, como si una parte de él siempre hubiera sabido que esa sería mi respuesta. «¿Y tú? ¿Qué harás tú?». No respondí inmediatamente. La verdad era que no sabía. Mi conexión con la sombra roja era complicada, pero mi conexión con Álvaro Cortés era aún más complicada. «Supongo que esperaré a ver cómo se desarrollan las cosas», respondí finalmente. 2 meses después, don Ramiro vendió el restaurante.
Los nuevos dueños eran 3 empresarios que aparentemente no entendían la verdadera naturaleza del lugar. Intentaron modernizarlo, mejorarlo, cambiar el ambiente que don Ramiro había cultivado tan cuidadosamente durante años. La primera vez que Álvaro Cortés llegó después de que los nuevos dueños tomaron el control, sus ojos reflejaron decepción. La mejor mesa seguía siendo la mejor mesa, pero la atmósfera había cambiado. El lugar se sentía diferente. Se sentó, pidió su mole y cuando llegué con su comida me dijo simplemente: «Este lugar está muriendo». Los nuevos dueños no comprenden que un restaurante como este no es solo comida y servicio. Es una atmósfera, una historia, una promesa de que en medio del caos de la ciudad hay un lugar donde las cosas funcionan de una manera particular. Ellos lo destruirán sin ni siquiera comprenderlo. Tenía razón. Gradualmente, el restaurante comenzó a atraer menos clientes importantes, menos personas influyentes. Los meseros cambiaban constantemente. La calidad de la comida disminuyó. Dentro de un año, la Sombra Roja había perdido la mayoría de su clientela exclusiva y se había convertido en un restaurante ordinario más en la ciudad. Una noche, Álvaro llegó y sin decir una palabra colocó una llave sobre la mesa. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es la llave de un nuevo lugar», respondió. «Es un restaurante pequeño, íntimo, en la colonia Cuauhtémoc. Necesito a alguien que lo administre, alguien que comprenda lo que significa crear una atmósfera, alguien que sea leal, discreto, profesional, alguien como tú». Miré la llave, luego a Álvaro. «¿Es legal?». «Completamente legal», sonrió. «Es un restaurante como cualquier otro, solo que será mío. Y tú trabajarás para mí». Esta era otra propuesta, pero era diferente de la anterior. No me pedía que participara directamente en sus negocios oscuros. Me pedía que hiciera lo que ya sabía hacer, pero bajo su propiedad. «¿Por qué?», pregunté. «Podrías encontrar a cientos de personas dispuestas a trabajar para ti». «Porque eres honesto. En este mundo, Javier, la honestidad es más valiosa que el oro. No puedo comprarla, no puedo obligarla, solo puedo reconocerla cuando la veo, y cuando la veo en alguien, la valoro. Quiero que trabajes para mí, pero quiero que lo hagas como hombre libre, no como prisionero de tus circunstancias». Eventualmente, acepté, no porque quisiera trabajar para Álvaro Cortés, sino porque comprendí que trabajar para él en estas circunstancias era realmente la mejor opción disponible para mí. El nuevo restaurante se convirtió en un lugar exitoso, respetado, con una clientela cuidadosamente seleccionada. Y mientras continuaba viviendo esta vida extraña, caminando por la cuerda floja entre dos mundos, comprendí una verdad fundamental. En la Ciudad de México, en cualquier gran ciudad realmente, no estamos viviendo en una realidad binaria, de legal e ilegal, de bueno y malo. Estamos viviendo en un espectro de grises, donde casi todo el mundo está implicado de alguna manera en el sistema de corrupción que mantiene a la ciudad funcionando. La única diferencia es cuán conscientes estamos de nuestra complicidad y qué tan dispuestos estamos a aceptarla. Yo había aceptado mi complicidad el momento en que Álvaro Cortés, primera vez, me ofreció ese dinero para mi familia. No porque lo quisiera, sino porque el mundo no deja opciones verdaderamente limpias para gente como yo. Podía ser pobre y estar limpio, o podía ser cómodo y estar manchado. Y mientras miraba a mi madre envejeciendo cada año por el trabajo duro, mientras veía a mis hermanas luchar por sus oportunidades, la decisión se hacía cada vez más fácil de justificar. Esa es la historia real de cómo pensé que era un cliente normal, hasta que descubrí que era el jefe de la mafia. Pero más importante es la historia de cómo ese descubrimiento cambió mi vida en formas que no esperaba, llevándome a comprender que en esta ciudad
Somos todos parte del mismo sistema, incluso cuando fingimos que no lo somos.